Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. Buenas tardes, amigos. Una nueva emisión de esta sobremesa, acá por la señal de Canal 2. Dos noticias importantes para el día de hoy. La primera, llega el presidente Mauricio Macri en el marco de la campaña electoral de Cambiemos. Los candidatos de Cambiemos en la provincia de Jujuy están citados a las 15 horas en la Federación Gaucha, dentro de 60 minutos nada más. No está establecido el horario exacto que llegue el presidente. Sí se sabe que una vez que llega a la Federación Gaucha, directamente desde el aeropuerto de Perico, va a realizar la ceremonia de la Pachamama junto al gobernador Gerardo Morales y todos los candidatos de Cambiemos. Lo que los organizadores dicen va a ser algo privado, no va a ser multitudinario. Posterior a esto se dirigen hacia el salón principal, donde está montado el famoso escenario 360, que impuso en la campaña anterior el PRO. Ahí va a hablar el gobernador Gerardo Morales, va a presentar a los candidatos a los escaños nacionales y luego habla el presidente Mauricio Macri. Una vez que termina, el presidente retorna a la capital federal. Esto va a ser dentro de minutos nada más en la Federación Gaucha en Alto Comedero. La otra noticia es el ingenio La Esperanza. Lo vamos a separar en dos o tres partes. La primera, no se entiende muy bien el gobierno. Si hablamos con el gobernador, con el ministro de Trabajo, con Abud Robles, todos hablan de 600 trabajadores adentro. Si vemos el spot de la televisión, habla de 500. La verdad que no sabemos. Bueno sería que empiecen a clarificar las cifras. El segundo punto, habíamos dado cuenta cuando en su momento Rubén Rivarola había anunciado sus intenciones de comprar la quiebra del ingenio La Esperanza. Era una noticia que la había divulgado él. Después en el ingenio aparece Liliana Laime, aparece Bautista, todos punteros de Rivarola, tratando de agitar cada vez más la protesta, tratando de que el gremio radicalice sus posiciones, tratando de que no se pueda llegar a algún acuerdo. Obviamente lo dijo el vicegobernador Carlos Aquín, esto mismo lo reafirmó el ministro de Trabajo Cabanafús y se enojó Rivarola porque dice que no, que están tratando de usar a los trabajadores, qué sé yo. La pregunta es quién está usando a los trabajadores, si él que quiere comprar la quiebra o el gobierno. La verdad que es una pregunta que se la respondo a ustedes. A mí me parece que aquellos que quieren comprar el ingenio sin ningún trabajador y por 2 pesos con 10 son los que lo están usando. Y la tercera cuestión que tiene que ver con el ingenio, cortar rutas no soluciona nada, todo lo contrario, perjudica a muchos otros trabajadores. Ni Macri, ni Morales, ni Cabanafús, ni Rivarola pasan por los autos por ahí, ellos van por arriba, entonces están perjudicando a más trabajadores. La radicalización de estas circunstancias, sea de un lado o sea del otro, no beneficia a nadie. Hay que solucionar el problema del ingenio La Esperanza. Con posiciones radicales va a ser muy complicado. Le propongo que hagamos una pausa y vamos a hablar con otro de los candidatos a senador que ofrece la política jujeña a los electores. Estoy refiriéndome a Gastón Remy, que es candidato a senador nacional por el Frente de Izquierda. Una pausa y ya estamos con ustedes. Seguimos en Sobremesa. Gastón, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes a vos por la invitación y un gusto poder compartir. 3-4 líneas centrales de la propuesta que lleva el Frente de Izquierda para estas elecciones de medio término.
Bueno, en primer lugar, lo que vos comentabas recién en la introducción de la situación de la provincia y del empleo y lo que se vive en el Ingenio La Esperanza muestra una situación no solamente particular, sino general, de que hay realmente un deterioro de las condiciones laborales. En los últimos año y medio hay alrededor de 200.000 despidos, de acuerdo a cómo se hagan las distintas mediciones en todo el país. El empleo está en la mira de la situación más delicada. Vimos PepsiCo, una multinacional con 600 trabajadores que decidió cerrar. Pero ahí en PepsiCo hago un paréntesis. El 80% de los trabajadores de PepsiCo acordaron. Mira, eso, o sea, y quedaron, sí. y quedaron un sector muy radicalizado y la empresa se mudó a otro lado, no cerró la planta. Claro, bueno, en primer lugar, aclarar de que de ese 80% hay 200 que la semana pasada marcharon al Congreso y hicieron presentaciones legales. ¿No será el 20% ese? 200 trabajadores hicieron presentaciones legales, lo que pasa es que los medios por lo general eso no lo dicen, La Izquierda Diario, nuestro medio sí, hicieron presentaciones legales denunciando las intimidaciones en horas de la madrugada antes del desalojo para que sí o sí aceptasen la indemnización. Y marcharon con los trabajadores que resistieron también el desalojo, que fueron cientos con las mujeres a la cabeza. Y lo que te quería decir es que es una situación donde multinacionales como PepsiCo, que no tienen pérdidas, sino que, como bien vos decís, están llevando su planta a otro lado para producir con menos gente, incluso importando productos de Chile, porque el mercado interno, al ser una multinacional que tiene un producto clave, vende. Pero para no la llevan a Australia, la llevan a Mar del Plata. No, la llevan a Mar del Plata para producir con menos gente, con empresas, o sea, con contratos tercerizados, y desactivando la comisión interna que le había permitido durante 20 años a los trabajadores tener mejores condiciones laborales en lugares de la industria alimenticia, que realmente las condiciones, y sobre todo las mujeres, todas terminan rotas en sus músculos, con tendinitis, con problemas cervicales, porque realmente los rebotes de la máquina son tremendos. Entonces, el Frente Izquierda, en primer lugar, nuestros precandidatos o diputados, como Nicolás del Caño, Miriam Bregman, acá con Alejandro Vilca, estamos donde hay que estar. O sea, estamos con los trabajadores defendiendo los puestos de trabajo y los derechos laborales. Yo veo a partir de una coincidencia con lo que usted decía. Creo que en el país las condiciones laborales no son las mejores, pero tampoco son las mejores para que se radiquen capitales, para poder, tanto nacionales o como de afuera. No hay condiciones para que se radiquen. Y la única manera de salir de la problemática del empleo es que se radiquen capitales. O sea, tenemos los dos problemas. Bueno, está bien, esa es una visión. De algún otro modo el gobierno viene insistiendo de que debería haber habido una lluvia de inversión que nunca llegó, van encontrándole siempre la vuelta, pero donde la variable de ajuste para que supuestamente venga la inversión es el trabajador. Hablamos de reformas laborales, imitar aspectos de la reforma tremenda que han hecho en Brasil el gobierno golpista de Temer, que todos los analistas, no de la izquierda, sino incluso de los diarios de tirada que defienden a los empresarios, hablan que implica retroceder al siglo XIX, en el campo se va a pagar en especie. En Overdec metieron preso a los empresarios. Sí, bueno, es una empresa puntual corrupta, que desde ya, hay más de 100 pero es una presos reforma que la están saludando. La Unión Industrial Argentina acá pide una reforma por el estilo. Y lo que te decía antes, acá hay siempre una discusión de que primero tiene que ser la inversión del empresario para que haya trabajo. Desde ya vivimos en una sociedad capitalista, pero esa inversión no es en partes iguales. Al trabajador siempre se le pide que ponga el hombro. Y acá estamos viendo en el Ingenio de la Esperanza algo muy sencillo. Mirá, ¿por qué es el conflicto? Porque hay un incumplimiento del convenio laboral. Se está desafectando de zafra. ¿Qué significa eso? Que de trabajar de lunes a lunes durante la zafra, solamente van a trabajar hasta el sábado y tampoco los feriados que se trabajaba se va a dejar de trabajar. Entonces se va a trabajar menos cantidad de días, menos horas, menos salario para el trabajador para producir la misma cantidad de alcohol y de azúcar. ¿Eso qué significa? En términos económicos, los trabajadores te lo dicen, bueno, ser más intenso el trabajo para producir lo mismo que antes en menos tiempo. ¿Quién le conviene eso? Bueno, obviamente al gobierno, que se ahorra pagar una parte de los salarios, y esto en ningún momento se anunció antes, sino incluso había un convenio el 12 de enero firmado con el Ministerio de la Producción donde se estaría incumpliendo. Entonces se están aplicando
no por ley, sino en forma solapada, de a poco, aspectos de reforma laboral, que es lo que le permite a los empresarios reducir la inversión en Ingenio La Esperanza. Vos bien dices que hay una cifra de 600, 500 que no es claro. Que no es clara. Bueno, eso no es claro. Nosotros estamos exigiendo de que se haga público, en primer lugar, dónde fue a parar el dinero de la zafra 2016. 68.000 toneladas de caña de azúcar se procesaron el año pasado, 14.000... ¿Y eso no fue para el déficit del ingenio? No, ¿y cómo puede haber déficit si no se muestra la contabilidad? Acá se habla de déficit, 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 y vos vendés 14 millones de litros de alcohol, 68.000 toneladas de caña de azúcar que te ¿Y decía. a dónde fue ese dinero? Y es lo que queremos saber. El gobierno, si tuviera las cuentas claras, debería abrir la contabilidad y decir, miren, al pueblo de Jujuy, si yo administro el ingenio por ley que se aprobó en junio del año pasado, acá está el dinero, tanto de venta, tanto de gasto. Y es muy simple. El gobierno con La Esperanza nos debe dos cosas. Lo primero que nos debe es que nos diga con nombre y apellido y un papel ante el juzgado que corresponde a aquellas personas que vaciaron el ingenio. Porque para ese ingenio llegó plata para construir 3 plantas y nunca sabemos qué pasó con eso. Ojo, el gremio tampoco lo dice y el gremio lo sabe. O sea, el gremio tampoco dice qué pasó con ese dinero. Eso es lo primero que nos está debiendo el gobierno. Y lo segundo que nos debe el gobierno es poner las cosas en claro sobre, a ver, ¿quiénes son los colombianos? Nadie sabe. Esa es la otra cosa que nos está debiendo el gobierno. Pero también creo que cortando rutas no solucionamos nada, ¿eh? Todo lo contrario. Creo que se agrava la situación de los trabajadores. Bueno, claro, mira, te explico. Lo que vos decís, desde ya, es un derecho democrático de la población de la provincia saber a dónde va a parar el dinero que producen los trabajadores, porque acá se hace la idea de como que el Estado pone plata para sacarle a otros sectores de los trabajadores docentes y demás, cuando en realidad esto es una mentira, porque el ingenio produce, los trabajadores en el campo y en la fábrica producen 2 productos esenciales, alcohol y azúcar. Bueno, ese dinero de esta zafra, como de todas las otras, que también nunca se supo, ya sea administración peronista o administración radical, nunca se brindó la información. Nosotros de la izquierda, desde el primer momento de la quiebra, siempre exigimos lo mismo, que sea público cuando había síndicos, lo siga habiendo, cuando hay administración del Estado, una información básica para poner las cosas en claro. Claritas, arriba de la mesa. Exacto. Después lo otro que te estaba diciendo, la llegada de un inversor, vos fíjate que es a costa de dejar 480, 500... gente en la calle. No, no van a la calle, ya está explicado, hay muchos que arreglaron, inclusive hemos hablado con trabajadores que ya pasaron a formar parte del Estado. Mira, te cuento, hoy son 1080 trabajadores. Para que llegue la inversión tiene que haber 600 trabajadores. 500. Bueno, No entonces sabemos. estamos hablando de dejar afuera, en Argentina hoy, cuando hay una situación muy delicada en la economía y cuesta cada vez más llegar a fin de mes, dejar gente en la calle. Bueno, esa es la inversión que quieren los empresarios. Pero, venir a invertir vuelvo para que a la gente decirte, quede en la ya calle. están. Bueno, es un esquema al servicio Hay de casi unos pocos. 120 trabajadores que arreglaron pasar al Estado y ya están dentro del Estado. Mira, te cuento, eso también se ha dicho muy mala información. Hablamos con los trabajadores. Yo también hablé, yo estuve ayer, en el lunes en el juzgado, estuve toda la semana pasada con Alejandro Vilca, te cuento el viernes de la bancada nacional de Natalia González, nuestra compañera diputada nacional, se aportó 10.000 pesos al fondo de huelga, donde están las mujeres haciendo la comida, y me comentaba un compañero que trabajaba en el Trapiche, que fue candidato nuestro, que él cobró 8.000 pesos regularmente y no le mantuvieron el mismo ingreso que tenía durante zafra, que es mucho más, obviamente, e incluso no tiene tareas. Está pensando que, como supuestamente la ley del año pasado habilitaba, a que si no estaban conformes, volver al ingenio. Bueno, él es una de las personas que quiere volver al ingenio. Puede haber otras que están contentas, no lo sé, pero te quiero decir que hay mucha mala información y hay un cerco mediático, porque todas las acciones que hacen los trabajadores, y esto que vos decías de transparencia, están muy quedadas con una versión donde vemos incluso spots televisivos del gobierno, que todo el tiempo están poniendo en tela de juicio una información que tendría que ser muy clara. ¿Cerco mediático? Sí, hay un cerco mediático muy duro. En este canal sale No hablo, te hablo del conflicto de la esperanza, que vemos que está matizado incluso con lo de los spots estos del gobierno, solicitadas, audios en la radio. Bueno, eso realmente nos parece que en última instancia hay mucho para esconder, como vos decías antes, y no se transmite una visión clara a la población. Gastón, yo vuelvo al tema que además estoy convencido, sin inversión no hay trabajo. Hay que ver inversión, si no, no hay trabajo. El trabajo no se inventa por sí mismo. La verdad que no tengo la cifra cuánto cuesta un puesto de trabajo hoy en Argentina, ¿no?
es una cifra que me gustaría saberla también. Pero, ¿cómo le dice el Frente de Izquierda a un señor que ni siquiera de australiano o norteamericano, sino de acá, jujeño, que dice, bueno, tengo este dinero, que lo heredé, lo que fuera? ¿Cómo le dice que lo saque del circuito financiero y lo ponga en materia a producir? Bueno, ya sea en construcción, en una pyme, en lo que fuera. Mira, bueno, nosotros en realidad te cuento, nosotros somos una fuerza de los trabajadores y asesoramos y fortalecemos, porque también somos trabajadores. Yo te cuento, soy docente universitario de clases en la Facultad de Ciencias Económicas. Alejandro, bueno, lo conocen, él es obrero de la recolección de Alto Comedero. Nosotros somos trabajadores y la política la hacemos en función de nuestras necesidades y las necesidades de la mayoría de la población que vive de su propio trabajo, que son asalariados. No asesoramos empresarios de cómo tienen que invertir su dinero. No digo asesorarlo, pero sí digo cómo el Frente de Izquierda invita a la gente que invierta para que haya más trabajo, para que defiendan, para que la gente que ustedes dicen defender tengan el puesto de trabajo. Bueno, en primer lugar, lo que me preguntabas antes, está bien. Queremos que se vuelva a poner en debate una ley antidespidos, porque eso el año pasado Macri la vetó, Miriam Bregman, nuestra diputada, la presentó, y no hubo un compromiso de los empresarios en no despedir, sino que vemos todo el tiempo, incluso en la provincia de Buenos Aires, el desempleo ya está llegando al 12%, que es enorme. Vimos Adidas hace 2 días, o sea, todo el tiempo está habiendo empresas que están reduciendo o cerrando sus puertas. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber una defensa, que cualquier empresario que quiera venir a invertir, que lo haga, pero defendiendo en primer lugar de que no puede haber despidos. Entonces tiene que haber una ley antidespidos, en primer lugar. Después tiene que haber una ley que permita que no haya más tercerización ni trabajo precario, sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Tiene que haber un trabajo blanqueado con aporte jubilatorio. Decente, como dice la OIT. Creo que ese es el nombre correcto. Yo hice una nota hace poco para La Izquierda Diario donde el 42% de los trabajadores del mundo, según la OIT que vos mencionás, está en condiciones precarias. Entonces, esto es un problema general que nosotros consideramos que tiene que haber leyes, en primer lugar, y fortaleza para que los trabajadores tengan confianza en que se respeten derechos laborales elementales. Ahora, sin inversiones, ¿cómo se crean fuentes de trabajo según ustedes? Bueno, en realidad los trabajadores mismos, los que están hoy ya trabajando, pueden, si se proponen realizar acciones tendientes a al menos garantizar el empleo que hay cuando se decide cerrar una empresa. Por eso PepsiCo lo que estamos planteando ahora es que si la multinacional se va de ahí, deja la planta y las máquinas ahí adentro, bueno, sea estatizada y sea controlada por los trabajadores. Madigraph, el fin de semana nos visitó un compañero, es una cooperativa de la ex Donnelley, una multinacional que imprimía la revista de la editorial Atlántida. Bueno, esa empresa de un día para otro cerró la cortina en 2014, los trabajadores lograron recientemente la expropiación en la provincia de Buenos Aires y es una cooperativa que hoy funciona con 400 trabajadores. Ahora, estos son situaciones extremas. Nosotros consideramos que puede haber una salida más de fondo si se logra repartir las horas de trabajo, reducir la jornada laboral. En la Argentina, nuestros economistas, yo también soy economista, hemos hecho estudios con los datos de la OIT. Si vos reducís a 6 horas, 5 días a la semana, hoy en Argentina, permitís que todos trabajen. O sea, que todos los que están desempleados... ¿Y las empresas pueden sobrevivir? Y las empresas tienen que resignar una parte de su ganancia, no resignan todo. Aproximadamente el trabajo hoy se lleva un 33% de la torta del PBI, los empresarios, bueno, el restante del 100%. Esta medida implicaría con salarios, no para retroceder el salario, sino salarios equivalentes a la canasta familiar, que se dé vuelta en parte este reparto, los trabajadores pasarían al 68% y los empresarios se llevarían el 32% restante. Bueno, en ese esquema se habilitaría una sociedad donde efectivamente se garantizarían 2 aspectos fundamentales. Uno, que todos los que quieran puedan trabajar y que nadie sea pobre porque ganarían igual que la canasta familiar. ¿Qué debería suceder? Bueno, que los empresarios deberían aspirar a tener un poco menos de rentabilidad. Si los empresarios no quieren esa sociedad y quieren una donde siempre haya desempleo estructural, más, menos, pero siempre hay desempleo, y hay un 32% de pobres, bueno, es un problema no de los trabajadores, sino de un sistema social que es el capitalismo. O sea, ustedes quieren cambiar radicalmente el sistema. Nosotros queremos una sociedad donde no haya ni pobres ni desempleados, sino que incluso las tecnologías más avanzadas hoy del siglo XXI estén al servicio de poder trabajar todos, trabajar menos, tener más tiempo incluso para el descanso, la recreación, estudiar, dedicárselo a la familia, y eso hoy es posible. Si uno ve distintos diarios y analistas internacionales, todos están discutiendo el empleo y el impacto de las tecnologías. Ahora, por lo general,
hay una tendencia que es que la tecnología, por los fines capitalistas que se le utiliza, es para dejar al obrero afuera y que se las vea cómo se las arregla. Bueno, nosotros creemos que la tecnología hoy, estamos hablando de siglo XXI, siglo XIX se discutió 8 horas, bueno, siglo XXI seguimos diciendo 8 horas, pero en la realidad la mayoría de los trabajadores hace más de 8 horas, porque incluso en Jujuy hay trabajo precario, como decíamos antes, hacer changas. ¿Tiene que ser un modelo más o menos cubano, la revolución venezolana? ¿Por dónde nos encajaríamos? No, para tener alguna idea. No, te aclaro, es una sociedad, Venezuela no tiene este esquema ni por las tapas, es una sociedad completamente capitalista, se pagó siempre la deuda externa, ahí no hubo ningún cambio estructural de la organización social. En Cuba sigue una revolución, todos la hemos estudiado, el año 59, en donde justamente Cuba hoy, pese a que para nosotros somos muy críticos del régimen de gobierno de partido único y donde no hay libertades democráticas para los habitantes y los trabajadores, pese a eso hay claramente en la economía una ventaja por el hecho de tener control de las principales industrias, servicios y la tierra, que le permite brindar servicios de salud y educación en algunos guarismos incluso mejor que Estados Unidos. Pero le cercenan las libertades. Bueno, ese es un problema que nosotros Eso es gravísimo. Sí, gravísimo. Nosotros somos críticos, opinamos que tiene que haber un orden social donde los trabajadores gobiernen, pero teniendo un mecanismo democrático pleno que tampoco te lo garantiza la democracia actual saliendo de Cuba. O sea, vemos que hay permanentemente una imposibilidad de que los trabajadores tengan libertades democráticas, no solo en el plano de las elecciones, ¿no? De cada 2 años votar legisladores. Sí, la democracia no se agota el día que uno sufraga. Claro, hay un problema de raíz, que es que exista 1/3 de la población pobre y 1/3 de la población que tiene empleo en condiciones en negro. Entonces, para nosotros, tranquilamente se puede organizar una sociedad en donde todos tengan garantizado el derecho al trabajo, el derecho a no ser pobre y también elevar las expectativas a que todos puedan tener derecho al estudio. Nuestra propuesta también, como me preguntabas, hacia la juventud sobre todo, es que exista una duplicación del presupuesto educativo y también becas integrales de estudio de 11.500 pesos por mes para que ningún joven, como me cuentan en la universidad o en los secundarios cuando uno recorre, tenga que tener que optar. ¿Estudio o trabajo? Ahora, en tema educativo hay un número que el otro día lo leía y la verdad me hizo mucho ruido. Un egresado de la universidad pública, cualquier carrera, cuesta 3 veces más que un egresado de la universidad privada más cara en la Argentina. No es lógico. No es lógico. Claro, bueno, la verdad no conozco esos números, pero los números que nosotros manejamos muestran de que el presupuesto que se destina a la universidad es realmente muy bajo y comparado en dólares con universidades incluso superiores a lo que es la universidad más grande de la Argentina, que es la UBA, tiene Argentina un monto en dólares por año, por alumno, muy pero muy bajo. ¿Y el porcentaje Estoy hablando de egresados? Y el porcentaje de egresados... Claro, ahí vamos al otro problema. Sí, es también bajo, por eso que... O sea, entonces estamos invirtiendo demasiado dinero para muy pocos egresados. No, en realidad el problema de la inversión en la educación y que haya un resultado de pocos, ¿sí? Está asociado justamente no a que se invierte mucho, sino que se invierte poco. O que se invierte mal. Mirá, yo te cuento, en la universidad, yo soy ayudante simple, nuestro sueldo en Jujuy, incluso con el plus por zona desfavorable, llega a 5.200 pesos por mes. Entonces, un docente con esas condiciones... ¿Dónde enseñas? Facultad de Ciencias Económicas. ¿Acá en San Salvador? Sí, acá en San Salvador. Sí. ¿Y no es zona desfavorable? Desfavorable por la distancia, no sé, es una cuestión del convenio, pero los que están en lugar sin eso cobran 1.000 pesos menos, o sea, es miserable lo que se está cobrando. Claro, pero ahí vamos al mal gastado, ¿no? Zona desfavorable, San Salvador de Jujuy. No sé qué es lo desfavorable. Bueno, la verdad que son convenios que hace No, está tiempo claro, que están. Está claro, no, yo vos lo que inventaste el convenio. No, obviamente que clarísimo. no. Lo que te quiero decir es que la educación tiene un problema tanto en el salario de la mayoría de los docentes, que el 42% tiene esta dedicación simple que te estoy contando, y también, bueno, en cómo las becas que se dan, la de la UNJU es de 4.700 pesos. ¿Quién puede hacer frente a un alquiler si se viene del interior? No, el joven no se puede. Entonces nosotros decimos que hay un problema muy grave porque cuando vos ves el gasto total del Estado, 10,5 este año, votado por, no solamente Cambiemos, que es el que propone el presupuesto, sino por el Frente para la Victoria, Massa y el resto del peronismo, destina 10,5 a deuda pública.
247.000 millones de pesos. Ni el 6% para educación. Y la universidad apenas roza el 3% del gasto total. Entonces, bueno, ciencia y técnica, te cuento, no llega al 0,6%. Tenemos todo el problema de los científicos del CONICET, que están cada vez más limitados a poder hacer la carrera. En Jujuy el año pasado, me contaba una de las científicas, solamente entraron 3. Entonces, esa situación de reducción es a costa de destinar otras partidas a un enorme negocio histórico, no de este gobierno solamente, sino de todos los anteriores, que es el negocio de la deuda externa. Entonces nosotros somos muy claros en decir que la educación está en crisis, pero tiene solución. Si se afectan los intereses de pagar la deuda externa, por ejemplo, tranquilamente vos podés tener dinero para que tener universidades de primera en Argentina y que la tasa de matriculación suba. El tema es que, y nos quedan 3 minutos, Sí. Argentina no necesita muchos estudiantes, necesita egresados. Exactamente. Necesita egresados. Y en la medida que la universidad siga poniendo presupuestos más o menos, mejores o peores, y no tengamos egresados, el problema va a seguir siendo el mismo. Exactamente, por eso decimos que tiene que haber duplicación del presupuesto y becas integrales de ¿Eso estudio los que al garantiza estudiante... egresado? Yo creo que sí, porque uno cuando ingresa a la universidad ves cómo los estudiantes entran con mucho gusto, muy entusiasmados, con expectativas de futuro, pero a la larga, y más en una situación económica delicada como la de ahora, se le hace cada vez más difícil llegar a fin de mes, que su familia lo ayude. Si empieza a trabajar, muchas veces la estructura de horarios no es la más adecuada. Entonces, bueno, eso dificulta que se pueda terminar. Si hay presupuesto adecuado, y también becas, como te estoy diciendo, tranquilamente podría mejorarse la matrícula, porque lo que queremos es que la juventud tenga un futuro y tenga su título asegurado. Gastón, nos quedan 30 segundos. ¿Quiénes lo acompañan a usted en esta lista del Frente de Izquierda? En esta lista está Alejandro Vilca, que es recolector de Alto Comedero como diputado nacional. También está en senadores Choper Egués, que es un obrero del Ingenio de la Esperanza, que estamos hablando recién, y Julio Mamaní, otro obrero de Acero Zapla, que también vive una situación delicada. Le están pagando el 60% del sueldo en negro, y esto es avalado por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Paula Ratambay es una profesora de la ciudad de Ledesma, y Natalia Morales, nuestra ex candidata a gobernadora del Frente Izquierda, también trabajadora estatal. Ahora, ¿estas listas se van a replicar en las provinciales o no? No, no creemos que se vaya a replicar, porque cada vez tenemos una fuerza de la izquierda que está creciendo. Le doy un Mi dato. candidatura, es un cambio también. Le voy a dar un dato que le va a gustar. Sí. Ustedes están por encima del Frente para la Victoria en las encuestas. Bueno, nos gustaría ver las encuestas, porque hasta ahora no nos muestra. Pero están por encima de las encuestas que por lo menos estamos manejando. El Frente Izquierda está por encima del Frente de la Victoria. Bueno, estaría bueno. Un dato que capaz que le gusta. Lo único que me gustaría terminar para avisarle a todos los trabajadores, jóvenes, mujeres que nos quieren apoyar, que nos ayuden a fiscalizar. La verdad que lo hacemos muy a pulmón todo esto. Hoy estuve a la mañana en Ingenio de la Esperanza ayudando a los trabajadores a difundir, me vine corriendo y queremos que nos ayuden a fiscalizar, tanto en San Salvador y en el interior, donde queremos defender el voto de los jóvenes, las mujeres y los trabajadores para que se fortalezca una oposición en Jujuy que la verdad que no existe, y que tenemos esta responsabilidad histórica, los candidatos de la izquierda y los militantes del Frente Izquierda, para constituir una oposición que diga lo que hay que decir, que no se calle nada y que ayude a los trabajadores a defender sus derechos laborales y sus condiciones de vida, porque la clase trabajadora también en Jujuy se merece un futuro, y ese futuro tiene que estar garantizado. Muchísimas gracias, Gastón, por haber venido. No, a vos, Adrián, por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, y será hasta mañana, Dios mediante, cuando hagamos otra sobremesa acá, por Canal 2. Chao.